Cansado de que siempre se saliera con la suya, un día le puse una trampa. Él cayó, pero las cosas se pusieron mal. Es común que desde pequeños los padres traten de meternos miedo a base de historias de terror, ya sea para obedecer, para dormir temprano o sencillamente para aprender alguna moraleja. Pero este no fue nuestro caso, ya que desde que éramos muy pequeños mis padres nos dejaron al cuidado de mi tía. Su pretexto era que no podía cuidarnos por falta de dinero, pero está claro cuál era el verdadero motivo, y ese motivo es que mi hermano era un nahual. Una de esas personas con capacidad de transformarse en un animal, pero no puedo culparlo por eso. Todo empezó cuando teníamos 3 años. Vivíamos en el campo, en una casa bastante humilde, pero realmente no nos hacía falta nada. Al ser un lugar alejado de la civilización, era muy común ver cosas anormales, como bolas de fuego o sombras entre los pocos árboles que había por ahí. Y fue una de esas sombras las que entró al cuerpo de mi hermano. La sombra de lo que parecía ser un anciano, uno que le dio esas raras habilidades de transformación. Si había algo que yo no soportaba de mi hermano, era que solía presumir todo lo que hacía: correr más rápido como un galgo, trepar árboles como un mono, incluso podía volar como una lechuza. Mis padres nunca le contaron a mi tía lo que mi hermano podía hacer, y nosotros decidimos mantener las cosas en secreto, por lo que siempre esperábamos a que mi tía saliera para poder hacer de las nuestras. Cada vez que mi tía regresaba del trabajo, encontraba una casa volteada patas arriba. Había un desastre. La alacena tenía las bolsas de alimentos rotas, los sillones estaban volteados y muchas cosas que volverían loco a cualquier persona adicta al orden. No puedo negar que en cierto aspecto estaba celoso de mi hermano, pero esto era porque él se la pasaba presumiendo lo que él podía hacer y yo no. Incluso una vez me enojé demasiado con él y él me hirió bastante cuando se convirtió en un jabalí. Todo terminó una noche en que mi tía decidió salir a cenar con sus amigas de la universidad. Tenía por lo menos 4 años de no verse y se merecía un descanso después de cuidarnos tanto tiempo. Esa tarde había discutido nuevamente con mi hermano y había decidido que le daría una lección, ya que todo había empezado por culpa de él. Cuando mi tía se fue, le propuse que jugáramos al escondite dentro de la casa, ya que afuera estaba demasiado oscuro, y él aceptó. Él fue el primero en correr. Corrí a nuestra habitación y rápidamente aproveché para colocar un par de tijeras bajo la cama, a la vez que entraba al cuarto de mi tía para tomar algo de su joyero. Él subió las escaleras transformándose en galgo para que de ese modo no pudiera rastrearme mejor. No me afectó que lo hiciera. Después de todo, era lo que quería. Una vez que me encontró, fue mi turno de encontrar. Él se transformó nuevamente en lechuza para evitar hacer demasiado ruido en el piso de madera, y cuando no estaba mirando, aproveché para ver dónde se escondía. Y graciosamente cayó en la trampa e ingresó a nuestro cuarto. Una vez, ya en el cuarto, yo subí corriendo y lo encerré, colocando el pequeño crucifijo que tomé del cuarto de mi tía en la puerta. Pude escuchar a mi hermano diciendo que lo dejara salir, que estaba sintiéndose mal, pero yo no hice
más que ignorarlo. Momentos después, él empezó a gritar y gritaba y gemía pidiendo que lo sacara, así que decidí que ya era momento de abrirle la puerta. Pero no pude. Las luces empezaron a parpadear y la perilla de la puerta empezó a arder al rojo vivo. No pude poner la mano encima, no supe qué hacer ni cómo detener todo lo que estaba ocurriendo, hasta que de un momento a otro todo se detuvo. Cuando la perilla volvió a la normalidad, pude abrir la puerta del cuarto y aterrado pude ver a mi hermano tirado en el piso en su forma de lechuza. Era algo realmente horrible, ya que a pesar de tener el cuerpo de lechuza, su rostro era el de mi hermano, solo que sus ojos habían desaparecido y dejaron un par de cuencas vacías, además de que partes de su cara parecían haberse derretido. Cuando abrí la puerta pude ver a la sombra de aquel anciano salir disparada de la habitación. Parecía que la había exorcizado del cuerpo de mi hermano, pero por desgracia, mi hermano no pudo volver a su forma humana. Yo le pregunté si estaba bien, pero él ya no podía hablar. Solo gritaba como una lechuza, con sus ojos vacíos, repletos de enojo. Él ya no era mi hermano. Intentó acercarse a mí, pero le di una patada para alejarlo y salí corriendo de ahí. Regresando horas más tarde, cuando él había dejado la casa, decidí esperar a mi tía y ver qué podría inventarle sobre la desaparición de mi hermano, pero ella nunca regresó, ya que tuvo un accidente fatal al conducir ebria. Así que me quedé solo, en una casa lejos de la civilización y sintiendo miedo de que mi hermano regresara. Años más tarde, aún viviendo en esa casa, regresé de hacer unas compras en el pueblo más cercano, a 5 horas de donde vivía. Al entrar a la casa, me di cuenta de un olor extraño, similar al de la carne asada, pero al mismo tiempo putrefacta. Después de taparme la nariz, subí las escaleras para ver de dónde provenía el olor. Y al entrar al que una vez fue el cuarto de mi tía, pude verlo. Era el cadáver de mi hermano. Tenía las patas contraídas y el pecho abierto. Además de que la cabeza no estaba en ninguna parte, me di la vuelta y antes de poder volver al piso de abajo, una sombra entró en mi cuerpo y logró derribarme. Ya en el suelo pude sentir cómo algo dentro de mí estaba cambiando. Era realmente doloroso. Grité y grité de dolor, al mismo tiempo que podía sentir cómo mi ropa empezaba a desgarrarse. Mis manos y pies se convirtieron en pezuñas y mi boca en el hocico de un cerdo. Algo estaba brotando de mi espalda, algo que no era parte de mí, algo que terminó por hacer un hoyo en mi piel con tal de salir. Aprovechando el espejo del cuarto de mi tía, me dirigí y ahí pude notarlo. Me había convertido en un cerdo con 6 patas, deforme, que no me permitía moverme si no era arrastrándome. Y en mi espalda, saliendo de la piel, estaba la cabeza desfigurada de mi hermano. Una cabeza que no podía mantenerse firme, pero que dejaba salir lamentos. Traté de gritar, pero solo pude chillar como un cerdo, al mismo tiempo que aquella sombra que entró en mi cuerpo la abandonaba, con una risa burlona y hueca. Y desde ese día me la paso arrastrándome en los campos con mis 6 patas deformes y la cabeza de mi hermano en la espalda, buscando comida y causándole heridas con las piedras y cristales del camino. Mi hermano era un nahual, pero yo solamente ahora soy un monstruo. Muchas gracias y hasta la próxima.